Esto comenzó en 1976. Llevo más de 40 años investigando este fenómeno. Mi nombre es Carlos Ferguson y esto es Reporte OVNI. Entrevistas. Reporte OVNI hace contacto. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Hoy quiero empezar directamente con nuestro invitado y sí, al cierre voy a estar presente, pero realmente estamos ante una eminencia, un lujo tener en este programa Reporte OVNI de del año a Esteban Gerardo. Es un licenciado en filosofía de la Universidad de Buenos Aires, filósofo, escritor, docente, profesor de las materias de filosofía y principales corrientes del pensamiento contemporáneo en las carreras de Ciencia de la Comunicación y Sociología de la Universidad de Buenos Aires, autor de infinidad de libros y ensayos sobre arte, filosofía, literatura, mito, paganismo. También es autor de varios libros de cuentos. Y generalmente ha escrito y escribe sobre filosofía, literatura, historia cultural, mitología, el arte, el cine, las religiones y las ciencias, los procesos específicos del mundo contemporáneo, etc. Él es un partidario del pensamiento sistémico que busca conexiones entre distintos saberes y escribe para distintos medios gráficos y culturales del país y del extranjero. Realmente yo me siento muy honrado de contar con este gran invitado, Esteban Girardo. Por supuesto, de ovnis no vamos a hablar, pero vamos a ahondar mucho en muchas cuestiones que sí quizás tengan que ver con el fenómeno. Y vamos directamente a la entrevista para no perder tiempo, y yo sí al final voy a hacer unas reflexiones de este notable filósofo Esteban Gerardo. Realmente es un orgullo para este programa que Esteban esté compartiendo con nosotros, y por supuesto agradeciendo al amigo Manuel Betrone, que fue el contacto, el gran amigo que nos hizo el contacto con este admirable Esteban, que uno puede ver a través de justamente de las redes toda su actividad, incluso algunas conferencias y demás. Esteban, un gusto que estés aquí en Reporte OVNI. Bueno, Carlos, un gusto también y contento de contribuir a lo que puede ser la ampliación de la mente, que es algo lo que uno también busca por otras vías, pero el resultado más o menos es el mismo. Exacto. Tratar de abrir la mente en lugar de mantenerla cerrada. Nosotros cuando hablamos en general del fenómeno OVNI no le ponemos una procedencia determinada, por lo menos aquí, quien te está hablando y este programa y muchos de los colegas que nos ven, no tenemos ese preconcepto, ni prejuicio, ni creencia de ningún tipo con esta cuestión. Entonces, me parecía muy, muy valioso tenerte hoy en Reporte OVNI, pero no para hablar, por supuesto, de OVNIs, pero sí un tema que puede estar ligado a la cuestión y que nos abre la mente a muchas más cosas, y que es la posibilidad de encontrar vida extraterrestre, que en la bioética
todavía no se está tratando ni siquiera esta posibilidad, o sea, ¿qué va a pasar cuando se encuentre esto? Pero además, el concepto de nuestro lugar en el universo, no solo a partir de la antigüedad, sino con las nuevas tecnologías, donde parece que lamentablemente todo se está circunscribiendo a la imagen. Entonces a mí me parecía totalmente valioso contar con tu presencia para que nos expliques un poco o hagamos una génesis de esta posibilidad de encontrar otros seres, otras civilizaciones. Bueno, lo que vos nos quieras transmitir o por donde quieras comenzar, ¿no? Bueno, digamos que el espacio tal como lo percibimos y lo vivimos, en parte es algo que nos es dado, un espacio físico en el cual nuestra vida, nuestro cuerpo se sitúa, pero es innegable que también hay una construcción cultural de la percepción del espacio como de la percepción del tiempo. Por lo tanto, siempre existimos dentro de la realidad que culturalmente nos damos, nos construimos, y una posible realidad objetiva, digamos, que es, por ejemplo, lo que la ciencia busca. Eh, y como parte de esa historia cultural, de la forma de construir la percepción del espacio, yo creo que hay un tema que es como una suerte de trasfondo filosófico muy esencial para interpretar los fenómenos anómalos de la atmósfera que remiten a una posible vinculación o manifestación de algún tipo de vida que no conocemos, eh, vinculada a un espacio con secretos que todavía no hemos develado. Entonces, para poder situar la posibilidad de una vida no humana en una escala de lo muy lejano, primero hay que construir ese espacio muy lejano. Y ese espacio es parte de una construcción cultural que en la modernidad tiene un gran impulso, porque, por ejemplo, si nos situamos en los comienzos de la modernidad, en el siglo XVI, en el Renacimiento, Sí. ahí ya empieza a vislumbrarse como una batalla cultural en torno a la forma de la construcción del espacio, es decir, aislándolo de esta manera. Por un lado, hay una fuerza de una cultura cristiana, que a su vez en algunos casos se alimenta del pensamiento griego clásico, que construye una física, que es la famosa física aristotélico-tolemaica. Esa es la física que hace propia a la Iglesia en la Edad Media. En esa física hay justamente un concepto cosmológico, una dimensión de espacio, que es parte de esa construcción cultural que decíamos. En esa física aristotélico-tolemaica, como todos recordamos, hay una famosa postura geocéntrica, es decir, que la Tierra está inmóvil, está en el centro de un espacio, digamos, más allá de la Tierra, que es el espacio de una esfera finita, cerrada, en la cual solo existen los planetas conocidos para la época y las constelaciones zodiacales. Por lo tanto, al comienzo de la modernidad hay un conflicto entre dos paradigmas del espacio. El de esta física, con este espacio limitado, cerrado, la Tierra en el centro inmóvil, y el otro paradigma, que es un poco nuestro trasfondo cultural actual. El otro paradigma es aquel que va a hacer detonar los límites de ese espacio finito, esférico, cerrado, de la física aristotélica tolemaica. Es el otro paradigma que va a introducir la noción de un espacio infinito. Y eso es parte de esta batalla cultural entre esa física que el cristianismo todavía quiere mantener a comienzos de la modernidad y lo que ocurre, por ejemplo, en el siglo XVII, donde la cultura moderna claramente avanza hacia otro tipo de espacio. Ya no el espacio cerrado, sino el espacio amplio e infinito. Un espacio en el cual, por lo tanto, no existe solo la Tierra y los planetas conocidos como una suerte de satélites de nuestro planeta, sino que existe teóricamente al menos la posibilidad de la existencia de muchos mundos. Y dentro de esos mundos, una multiplicidad posible de inteligencias. Ese otro paradigma del espacio se construye de muchas formas en el siglo XVII, pero podemos dar dos o tres ejemplos únicamente. El espacio infinito, que es nuestro espacio,
Es el espacio de la astronomía, el espacio de la astrofísica, el Sí. espacio de la cosmología, incluso es el espacio de la cultura popular, aunque después podemos hablar de eso. El espacio infinito es algo que introduce en la mentalidad moderna de forma protagónica, muy especial, un teólogo, un libre pensador, procedente de la propia iglesia, que era un sacerdote napolitano, Giordano Bruno, que, cuyo pensamiento, no voy a hablar de cómo se constituye el pensamiento de Giordano Bruno, que sería muy interesante, pero digamos el resultado. Giordano Bruno pensó de una forma totalmente heterodoxa, inaceptable, por el pensamiento oficial de la Iglesia que avalaba lo aristotélico telemaico, el espacio cerrado, la tierra inmóvil. Giordano Bruno era de la idea de que el espacio es infinito, de que Dios no es una realidad espiritual que exista fuera de este mundo, sino que Dios, el espíritu, está en la materia. Ese es el famoso principio panteísta de lo inmanente, es decir, Dios está en las cosas, no está en otro nivel. Por lo tanto, Dios, el espíritu y la materia de este mundo están fundidas. Bueno, ese panteísmo de Giordano Bruno era la primera idea inaceptable por la Iglesia. Pero a ese panteísmo, Bruno lo acompañaba con la idea de que si el espacio es infinito. ¿Por qué el espacio es infinito para Giordano Bruno? Porque Bruno razonaba como un pensador que partía del principio de que Dios existe y que Dios es una causa infinita, y por lo tanto, si Dios es una causa infinita, sus efectos son infinitos. Los efectos creadores de Dios deben ser infinitos. Por lo tanto, un Dios que crea solo un mundo sería una contradicción lógica Claro. respecto al principio de la potencialidad inagotable de la productividad del efecto creador de ese Dios. Entonces, razonando en ese sentido, digamos, más filosófico y teológico, Giordano Bruno llegaba a la conclusión que si Dios es una causa infinita, sus efectos deben ser infinitos, pero esto todavía es un abstracto. ¿Qué significa que los efectos sean infinitos? Que pueden existir infinitos mundos, una pluralidad de mundos, como manifestación de ese poder inagotable de Dios. Y eso, en esos mundos, también como una consecuencia lógica, Giordano Bruno postulaba que podrían existir otras civilizaciones, otras manifestaciones de vida inteligente, espiritual. Entonces, esas dos ideas fundamentales de Bruno, el panteísmo y la multiplicidad de los mundos, era una, eh, una combinación muy peligrosa para el entender de la Iglesia. Por eso, sintetizando, después de haber escapado durante un tiempo, finalmente fue capturado por la Inquisición en Venecia, y desde Venecia fue remitido a Roma y ahí fue sometido a un famoso proceso. Para quienes les interese, hay una película que creo que se la puede ver en YouTube de Jean-Marie Volonté, protagonizada por Jean-Marie Volonté, que se llama justamente Giordano Bruno, y ahí se puede ver toda la reconstrucción de ese proceso, donde el resultado es que Giordano Bruno es condenado a muerte en la hoguera. En el año 1600 es quemado en el campo de Fiori, que se conserva, que es una plaza, un lugar en Roma, donde hay una famosa estatua. Y Giordano Bruno, por lo tanto, como lo manifiesta también un historiador de la ciencia, Coiré, Alexandre Coiré, por Giordano Bruno pasamos del espacio cerrado al espacio infinito. Y estamos en el siglo XVII, estamos en el barroco. Y ahí también los filósofos van a contribuir a apuntalar un espacio infinito. Ahí está Descartes, que piensa de un espacio infinito. Está Spinoza, que piensa de un espacio infinito también. Está Leibniz, que también piensa ya desde un espacio infinito. Y después vendrá Newton, en el siglo XVIII. Y Newton va a construir la física matemática clásica sobre un espacio infinito unificado por una ley de gravedad que actúa no solo acá, sino en todas partes. Entonces, lo que estimula a que la mente deba pensar no solo en términos del encierro planetario, sino también pensar en una proyección, en una convivencia, en una simultaneidad, con un espacio infinito, poblado
de forma infinita por otros planetas, galaxias y la posibilidad de otras inteligencias, es toda una consecuencia de la construcción del espacio infinito primero, en la modernidad, en el siglo XVII. Y justamente en el siglo XVIII, Kant, que es un pensador fundamental, se va a atrever a pensar o a especular sobre esa vida no humana, no terrestre, que podría o debería existir en términos lógicos en otros planetas. Si querés, lo sigo hablando, o si no, No, digo, sí, sí, que no porque se estamos. convierta como una exposición así. No, 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 es que es imposible interrumpirte. Yo, estás haciendo un reconto, pongo en valor la figura de Giordano Bruno, ¿no? O sea, que evidentemente, a costa de todo, con su pensamiento y pagando un precio altísimo, por supuesto, fue un adelantado completamente ante una situación imperante totalmente, un paradigma totalmente distinto, ¿no? Bueno, claro, eso tiene que ver con otro tema quizás, que es la libertad de pensamiento, es decir, que hay un fenómeno humano por el cual en toda época hay una cultura que busca imponerse, un modo de pensamiento que busca imponerse por la fuerza. Y siempre encontramos en la historia ejemplos de mentes que se dan cuenta o que piensan de forma libre a pesar de toda la presión y toda la intimidación y toda la amenaza. Vos tenés en cuenta que Giordano Bruno pensó en el contexto de una Europa dominada por la Inquisición y el miedo a la Inquisición. Quizás Claro. ahora no se tenga una... También la Inquisición es otra cosa media como tomada por el cine, ¿no? Y que se diluye un poco en el entretenimiento, pero hay que pensar lo que era la Inquisición. Bueno, Galileo famosamente abjuró de sus ideas a favor de Copérnico por temor al castigo de la Iglesia. Sí, tal cual. Como sabemos, Descartes mismo fue a Holanda para poder pensar libremente y escapar de la Inquisición. Y Giordano Bruno era consciente del peligro de la Inquisición, pero no solo que no se intimidó por eso, sino que cuando la Inquisición lo capturó, le dio la oportunidad de retractarse, como una forma de reconciliarse con la Iglesia y como una vía de liberarse de un posible castigo y hasta recuperar la libertad. Y sin embargo, se le dio un tiempo largo para pensarlo tranquilamente, 6 meses. Y sin embargo, cuando el tribunal volvió a constituirse, Giordano Bruno ratificó sus ideas y por lo tanto prefirió morir antes que negar lo que el libre pensamiento, según él, indicaba. Otra forma de entender a Dios y otra forma de percepción del espacio, que era lo que decíamos, ¿no? Y eso un poco abre el terreno, pero de todos modos va a haber muchas otras etapas a superar hasta llegar a este espacio de las miles de millones de galaxias con el cual se mueve la astronomía, la cosmología, la astrofísica de forma contemporánea, ¿no? Y, en esa evolución es importante también que en el siglo XVII, que es la época de Spinoza también, Spinoza justamente era amigo de Christian Huygens. Y Huygens fue el gran astrónomo holandés, uno de los que empezó a evolucionar las lentes de los telescopios, que empezó a hacer especulaciones también sobre una posible vida no humana en otros planetas. Es decir, Huygens, desde la astronomía, desde una ciencia especulativa, digamos, fue el poco el que comenzó este camino, ¿no? Especular sobre otras posibles civilizaciones en un espacio ya más amplio. Y esto fue continuado por Kant, como te decía, porque Kant, bueno, es un pensador muy importante y tiene muchas etapas, fue longevo. Kant es conocido o recordado por todos por su teoría de conocimiento, que no es nuestro tema ahora, pero y a eso llegó ya siendo bastante maduro. Cuando era joven, a los 31 años, en 1755, Kant publicó una obra llamada La teoría general de la naturaleza y la teoría del cielo. Y ahí en la primera parte hay una especulación sobre el posible origen de los planetas.
que se lo conoce como la teoría de la nebulosa protosolar, que tiene una aceptación con rectificaciones, pero básicamente coincide bastante con las teorías actuales de la cosmología respecto al origen de los planetas. Y la segunda parte, Kant asume que los planetas conocidos en su época, que era hasta Saturno, Neptuno, Urano, hay que esperar después, y Plutón más todavía, todos estaban habitados. Habitados por inteligencias distintas a la humana. Esto Kant lo pensaba en la segunda parte de esta obra. Y es más, decía, es necesario, en un sentido lógico, pensar esta posibilidad de una multiinteligencia en este espacio más grande, porque a partir de comparar nuestra inteligencia con otras inteligencias podemos tener un mejor conocimiento de la propia inteligencia terrestre, ¿no? Y estamos hablando siglo XVIII. Estamos hablando incluso antes de la Revolución Francesa, ya de forma más o menos contemporánea, sí, a Newton, pero en un momento donde todavía, a pesar de que el espacio era ya infinito en un sentido filosófico, sin embargo, todavía faltaba algo muy importante que muchas veces no recordamos, porque nosotros estamos acostumbrados a pensar, bueno, la realidad total, la realidad superior del universo, se compone de una cantidad n de galaxias. Y el espacio en el cual se distribuyen esas galaxias es un espacio imposible de concebir imaginativamente, que se lo puede representar por cantidades muy grandes de ceros, pero lo que realmente nos lleva a todo eso fue otra revolución en la apertura a un espacio realmente infinito. Porque esto suena un poco extraño, pero hasta la primera mitad del siglo XX todavía se seguía creyendo que en ese espacio infinito solo existía una galaxia, nuestra galaxia, la Vía Láctea. Y esto es muy curioso por lo siguiente, porque el primero que empezó a postular que existen otras galaxias, además de la nuestra, es el astrónomo norteamericano que estaba en el observatorio de Palo Alto, en California, Hubble, el que le da nombre al telescopio en órbita actualmente, ¿no? Y justamente Hubble, 1922, empezó a hablar de esto, de que existen muchas otras galaxias, y la paradoja es que el telescopio astronómico con su nombre, en los últimos años ha aumentado el conocimiento del el mapa del universo observable a un punto que para nosotros que somos curiosos, pero que no somos técnicos en la cuestión de la investigación astronómica, es algo que nos deja perplejos, porque actualmente se postula que, esparcidos en el espacio infinito, eh, donde ya no existe solo nuestra galaxia, sino que existirían, se especula, 2 billones de galaxias. Esto es algo que, 2 billones, es algo que es algo que es difícil de concebirlo. Y en ese contexto del espacio de las muchas galaxias, ahí es donde esa línea de un pensamiento filosófico que empezó a hablar de un espacio infinito es continuado actualmente por la ciencia, como sabemos, porque habremos escuchado la famosa ecuación de Drake, de 1961, este astrofísico del famoso, los radiotelescopios del proyecto SETI, que hizo popular Carl Sagan, Sí. en esa famosa película Contacto, que Judy Foster la protagonizaba. Y justamente Drake, más allá de las discusiones respecto a las variables de esa ecuación, o cómo fundamentar o encontrar pruebas de las variables que él toma para la ecuación, más allá de eso, lo interesante es que para la década del 60, un científico partía del hecho de que necesariamente tendrían que existir en la vastedad de este universo muchas otras civilizaciones. Y esto supone también un cambio de pensar que está relacionado con algunos aspectos del pensamiento, porque es interesante porque tenemos una primera cuestión. Si se trata de
ir al trasfondo filosófico profundo de todo lo que se implica postular la posibilidad de la multiinteligencia en una realidad mayor, es decir, no solo la inteligencia humana, sino otras inteligencias. Obviamente que en esta postulación no hay ningún tipo de afirmación respecto a la posibilidad de contacto o no, que eso Eso, es otra cuestión, eso es otra en la cual cuestión. yo no me meto, en la No, cual yo no me meto. tal cual. Pero como una posibilidad filosófica lógica, eh, hay un proceso que es muy interesante, que tiene que ver un poco con desbarrancar la arrogancia humana. ¿Por qué? Porque en tanto que somos partidarios de la idea, aquella idea de que existe un solo mundo y que la Tierra está inmóvil en el centro, con toda la carga simbólica de estar en el centro, que era la mentalidad de Aristóteles, que era la mentalidad del cristianismo. Si estamos identificados con esa mentalidad, bueno, la única inteligencia tiene que ser la inteligencia humana. Y Claro. esa inteligencia o es una creación de Dios, la postulación religiosa cristiana, o esa inteligencia se la puede explicar como la consecuencia de procesos evolutivos en el mundo biológico, incorporando mutaciones, lo aleatorio o el azar. Entonces, para poder pasar especulativamente de un paradigma de una inteligencia humana única, en el paradigma del universo, en la amplitud del universo, a la otra posibilidad, la multiinteligencia, es necesario un proceso en la transformación de ese pensamiento que desbarranque, como te decía, o como comentaba, al hombre de su trono. Eh, y ahí hay algo que eh, es muy interesante, porque la cultura moderna, nuestra cultura, ahora globalizada, justamente se construye a partir de un principio antropocéntrico. Esto es algo medio como obligado. Siempre se dice que cuando accedemos a la cultura moderna, pasamos de una visión teocéntrica medieval a una visión antropocéntrica moderna. Esto siempre se dice, pero es interesante también comprender qué se quiere decir con esto. Es decir, en la Edad Media todo se lo explicaba por Dios. Bien, lo teocéntrico. En la modernidad, el hombre se va a poner en ese centro. Y por lo tanto, llegado a cierto punto, el hombre concibe que no necesita entenderse a sí mismo como creación de una inteligencia divina superior. Ahí es cuando empieza ese camino en la modernidad que lleva a la famosa muerte de Dios. Es decir, eso que este tema puede ser muy largo, ¿no? Pero No, pero tratando de es sintetizarlo. apasionante. Por ejemplo, Napoleón, que tenía muchas inquietudes intelectuales, ¿no? Eh, bueno, de hecho, la condición de estratega es una manifestación de cierta inteligencia, de lo táctico, cierta manifestación de intelectualidad, pero además de eso, Napoleón tenía las inquietudes intelectuales, filosóficas, intereses por el arte, por las matemáticas, y bueno, en el colegio militar francés, donde él, además que él era artillero, tuvo formación de artillero, cuando estudia matemáticas tiene como maestro, como profesor a Laplace. Laplace es uno de los referentes de la física determinista en el siglo XVIII. Entonces, después de escucharlo a Laplace, Napoleón le pregunta, y bueno, Monsieur Laplace, ¿cuál es el lugar que le queda a Dios después? Porque Laplace explicaba ya el mundo como algo que se autogenera y se autodetermina por procesos mecánicos. Ya no hace falta un Dios que crea el mundo. El mundo es como una máquina que se autodetermina. Bueno, entonces, después de escuchar eso, Napoleón le pregunta, bueno, ¿y cuál es el lugar de Dios? Si ahora el mundo es como una suerte de máquina que se auto produce y se autodetermina. Y Laplace entonces le dice, bueno, Dios es una hipótesis que ya no necesito. Entonces, eso ya es muy emblemático de un cambio en el pensamiento, que va a hacer que el antropocentrismo cristalice, madure, se profundice. Ya no es el hombre y Dios, sino que llegado a cierto punto va a ser solo el hombre, sin Dios. Sin Esto a duda. su vez supone la posible soledad en términos existenciales del hombre, que es otra cuestión. Pero el antropocentrismo radicalizado, a partir de descartar a Dios como una creencia religiosa, eh,
respetable o necesaria, pero no como un principio o un medio de conocimiento, porque el conocimiento del universo o de la naturaleza se basa solo en observación y razón. El hombre, con el observación y razón por sí solo, puede conocer y conocerse a sí mismo, y se conoce a sí mismo poniéndose en el centro. Ahí está el antropocentrismo radicalizado, del cual decíamos. Eso también, la filosofía tiene algún vínculo con Nietzsche, la muerte de Dios, que no vamos a entrar en eso. Pero este principio de que el hombre está en el centro va acompañado de otro principio, que es el de la tierra exclusiva. Es decir, si dentro del planeta la inteligencia solo se plasma a través del intelecto o la mente humana, esto significa que el ser humano es superior respecto a los otros animales. El ser humano es como una excepción, es una singularidad, es lo distinto dentro de la comunidad o la diversidad de los seres vivos, pero el rol excepcional que se da al ser humano dentro de la Tierra también se lo da a la Tierra. Entonces, ese pensamiento de una sola inteligencia, que es la humana, va de la mano de un solo planeta donde esa inteligencia se puede manifestar, que sería la Tierra. Eso es la idea de la Tierra exclusiva. Pero esa idea de que la Tierra es el único ámbito que puede ser receptáculo de la vida y de la inteligencia humana como máxima manifestación de la vida, se empieza a derrumbar, entiendo, por la propia modificación de nuestra idea del universo, por la investigación astronómica. Para comunicarse con Reporte OVNI, nuestras líneas de contacto. Estimado Carlos, acabo de terminar de leer su nuevo libro Encuentros entre pilotos y ovnis en Argentina por segunda vez y quiero decirle lo mucho que aprecio su buen trabajo. Su libro ha fijado un estándar muy alto para los demás a seguir en el futuro. Usted ha calificado sus afirmaciones muy bien. También ha cubierto la mayor parte de las importantes características físicas ovni. Quiero felicitarle por su importante papel en relación a los casos de seguridad aérea y UFOs. Sus debates contribuirán a la investigación de otros que trabajan en este campo en todo el mundo. Solo deseo que pueda ser reeditado en inglés. Richard Haynes.
¿Cómo se derrumba esa idea del hombre que se siente el centro exclusivo de la inteligencia en el planeta, incluso en el universo? ¿Cómo cae el hombre de ese trono en el cual se situó a sí mismo? Bueno, otros aspectos del pensamiento del Sapiens lo sacan de ese trono, justamente. Porque, por un lado, Nietzsche va a criticar furiosamente esa idea antropocéntrica del hombre como centro inteligente del universo, eh, donde Nietzsche alude a que dado que la vida es demasiado compleja y profunda, escapa a la comprensión del intelecto humano. Por lo tanto, si realmente el ser humano no es capaz de comprender el fenómeno de la vida en su origen, en su naturaleza, en su misterio, tenemos que empezar a asumir la realidad. Si nuestra supuesta inteligencia superior no es capaz de explicar el misterio de la vida, eso supone que nuestra inteligencia tiene un profundo límite. Es incapaz de explicar su propio origen. Eso es todo un tema quizás para otro encuentro. La cuestión del misterio del origen es todo un tema, pero la inteligencia humana tiene grandes límites. No poder explicarse a sí misma, no poder explicar su origen, no poder explicar el origen de la vida, decir, o solo poder explicarlo de forma especulativa, a través de teorías, Sí, ¿no? A partir de un conocimiento comprobable, inobjetable. Entonces Nietzsche, por ese camino y otro, que ahora no es el caso, empieza a sacar al hombre de la cima. El ser humano se atribuye un poder de conocimiento que no tiene, porque en realidad no puede dominar o explicar aspectos de su mente, también el inconsciente. Bueno, Nietzsche empieza a hablar del inconsciente, que nuestra conciencia racional no puede explicar ni dominar, y otro aspecto, la aventura del pensamiento, que saca al hombre del centro, que es como decir, bueno, el hombre entonces no necesariamente tiene que ser la única inteligencia posible en la magnitud del gran espacio. Otro ejemplo de esto es el pensamiento psicoanalítico. Bueno, Freud es justamente el que toma intuiciones de Nietzsche, del romanticismo, en cuanto que hay una fuerza inconsciente, que es la que nos domina, en contra de lo que creemos. Entonces empieza a construir el inconsciente como una explicación de pretensión científica de la estructura de la mente, ¿no? claro. Entonces, el hombre no es el sujeto que domina, sino que es el sujeto sujetado por el inconsciente. Es una expresión de Lacan, no es de Freud, pero ilustra lo mismo, este proceso. El hombre ya no es el centro que domina, sino que es dominado. Es dominado por el inconsciente, es dominado por fuerzas que no comprende. ¿Mm? Y lo que también explica que el hombre no es el que domina, sino que es el efecto de una vida que lo supera, pasa también al pensamiento evolucionista, al fin de cuentas. Porque Darwin va a decir algo muy importante, va a decir que el hombre no es un ser excepcional, como se piensa a sí mismo, porque está sometido a las mismas leyes de evolución que el resto de los animales. Por lo tanto, no hay una excepcionalidad en cuanto a que el hombre vive en una realidad totalmente diferente o superior a el de las otras expresiones de la vida dentro del planeta. Porque el hombre, el ser humano, en tanto cuerpo, en tanto biología, está sometido a leyes naturales de la evolución, que no domina, que le son impuestas de alguna forma. Y mucho menos domina el tiempo de la evolución, que es un tiempo de cientos de miles de años y de mutaciones. Entonces, hay algo en el pensamiento que fue necesario, derribar al hombre de su trono. En eso está todo lo que comentamos de Nietzsche, de Freud, de Darwin, del evolucionismo. Y eso lleva o va a llevar a que si el hombre entonces no es la inteligencia única y soberana, que todo lo explica, que todo lo entiende, porque ni siquiera se entiende a sí mismo, eh, tampoco. Entonces la Tierra tampoco necesariamente tiene que ser el ámbito privilegiado, único, del fenómeno de la vida y de la vida inteligente. En la escala de lo muy grande, en la escala del
el gran espacio en el cual existimos. Y entonces ahí se empieza a desarrollar algo que algunos llaman como el principio de la mediocridad o el principio de Copérnico, porque al fin de cuentas no lo mencionamos, o a Copérnico lo mencionamos tangencialmente, al fin de cuentas, y Sí, es un poco una pieza fundamental de todo esto, ¿no? Copérnico, que era un sacerdote polaco de Cracovia, pero también ya un libre pensador y matemático y astrónomo, empezó a hacer observaciones por las cuales se dio cuenta que la Tierra, primero, no estaba quieta, estaba en movimiento. Y segundo, que los otros planetas no se movían necesariamente en esas órbitas perfectas, que como se creía en la edad antigua o la edad medieval. Siempre se creía que los planetas son cuerpos celestes divinos, y por lo tanto su movimiento tiene que ser de círculos perfectos. todo en orden. Bueno, Claro. eh, Copérnico empezó a sospechar que el movimiento de los planetas no era tan regular, tan perfecto, pero más importante, Copérnico determinó que la Tierra se mueve y se mueve alrededor del Sol. Por lo tanto, el principio de Copérnico le saca la exclusividad, el puesto central a la Tierra y, por ende, al ser humano, como aquellos que habitan en ese centro simbólico del universo. Y ese principio de Copérnico, que arranca la importancia superior de la Tierra, dominando a los otros planetas o al Sol que giran, o que girarían, o que giraban en torno a él, se corresponde con lo que se llama también el principio de la mediocridad, es decir, que la vida en la Tierra no es excepcional, no necesariamente es única, sino que es una manifestación posible entre otras. Y esto es una consecuencia de haber sacado primero al hombre y su inteligencia del centro desde el cual todo se lo domina y todo se lo pretende explicar. Entonces es como que en el trasfondo de todo lo que pensamos, muchas veces sin pensar, respecto a un espacio muy grande en el cual podrían existir otras inteligencias, hay toda una construcción del espacio, como primero vimos, de un espacio cerrado a un espacio infinito. Y segundo, una transformación en el modo como el ser humano, el sujeto, el sapiens, se percibe a sí mismo. De percibirse al centro único de la inteligencia, a percibirse como exponente de una inteligencia que, en términos lógicos, de especulación lógica, estoy hablando de este lugar, ¿no? En términos de especulación lógica, tendría que convivir con otras manifestaciones de inteligencia esparcidas, difundidas en el universo. Ahora, todo esto es una forma de avalar, de darle mayor importancia a Sí. todas las investigaciones que de forma seria intentan enfrentar la cuestión de la multiinteligencia en el universo. Y como yo te decía, si realmente existen ya o han existido contactos o no con esas otras posibles inteligencias, a mí se me escapa. Yo entiendo que no hay pruebas definitivas de esto, pero que sí es un campo totalmente legítimo a nivel de una especulación lógica, a nivel de una argumentación racional y a nivel de un campo de investigación científica alternativa. Perfecto. Por lo tanto, todo esto viene como a decir que todo lo vinculado con la investigación del universo, el interés por lo muy lejano, por los exoplanetas, la especulación sobre otras posibles inteligencias, de modo alguno es una cuestión menor, es una cuestión escapista, sino que es parte de los desafíos más altos a la inteligencia humana. Esteban, es increíble los conocimientos y aparte uno queda escuchándote y bueno, yo me preguntaba en esta situación donde vos haces toda esta descripción para llegar a este punto donde el cual nos encontramos hoy, si hoy, por ejemplo, voy a hacer una cuestión hipotética, vos estarías en una especie de tribunal donde se te llama desde el lado de la bioética y se te consulta cuáles serían los puntos por los cuales podríamos
reconocer, en el caso de que se logre detectar que hay vida extraterrestre, cuáles serían los puntos éticos, si querés, o filosóficos, o lo que vos quieras, que tendríamos que tener en cuenta ante una presencia, hablemos inteligente, aunque la palabra inteligente también, bueno, cada palabra la tenemos que analizar si hilamos profundo, ¿no? Pero hablemos de que hay una posibilidad de encontrar otra civilización, no unicelular, sino hablamos de un mundo donde se pueda entablar contacto, esa civilización toma contacto de alguna manera con nosotros. ¿Cuáles serían los códigos que tendríamos que manejar o si te dan a elegir o te ponen en un tribunal en el cual vos tenés que poner un orden para ese contacto? ¿Cuál sería? Bueno, mira, en ese terreno especulativo yo creo que habría que introducir un principio de correspondencia. Es decir, que así como en todos los ordenamientos jurídicos, legales actualmente en vigencia en nuestro planeta, se acuerda que existe el homicidio, que existe la destrucción de la vida como algo que lesiona la ley, la ética, e incluso una intuición elemental del valor de la vida, de forma correspondiente, en correspondencia, esto habría que extenderlo a otras formas de vida inteligente, aunque no tuvieran forma humana. Exacto. Pero igual ahí hay un problema anterior, a mi modesto entender, ¿no? Hay un problema anterior. Que en realidad, esta cuestión de una bioética que se plantea la cuestión de cómo tratar a otras inteligencias en un posible contacto hipotético respecto a la misma, bueno, ahí hay varias cosas, pero hay una cuestión que yo creo que es anterior. En realidad, para que el ser humano seriamente pueda plantearse esta cuestión de una bioética de lo alienígena, digamos, por llamarlo de una manera, primero tiene que evolucionar en un sentido ético para resolver algunas contradicciones internas previas. Propias, claro. Eh, por ejemplo, no solo el tratamiento respecto al tratamiento ético o legal que reconoce el valor de otra inteligencia humana, sino el reconocimiento del valor de la vida, de las formas de vida no humanas dentro de la Tierra. Es decir, la relación del humano con el animal. Ahí también estaría esta cuestión del principio de la correspondencia, que sería una cuestión que no está es decir, es algo que se lo piensa también, pero sin que haya tenido un impacto suficiente en las legislaciones. La cuestión de los derechos de los animales es una cuestión que hace 30 o 40 años no se postulaba, no se discutía, que los animales puedan ser sujetos de derecho. Hoy es Perfecto. algo que es discutido a alto nivel universitario. Por lo tanto, yo diría, antes de esta cuestión, que también me parece que es una cuestión muy legítima y seria, cuando hablamos de un pensamiento que piensa con la mente muy abierta y tratando incluso de proyectarse hacia el futuro, así como es muy importante esta bioética de lo alienígena, también la cuestión de una bioética del humano respecto a su trato con el resto de la comunidad de animales del planeta me parece que es un paso ético anterior. Y digo comunidad porque, de animales, porque el ser humano es un animal, en tanto que su cuerpo, su biología, responden a las mismas necesidades y procesos básicos para vivir, para sobrevivir que los animales. Por lo tanto, la bioética de lo alienígena podría ser una preparación o una forma paradójica, porque cuando uno piensa en cómo tratar a hipotéticos seres inteligentes de lugares muy lejanos, eso quizás nos puede hacer recordar, acá está la paradoja, nuestro trato con lo muy cercano, nuestro trato no resuelto con lo muy cercano todavía, nuestro trato no resuelto entre los propios humanos, ¿m? Porque está esta contradicción. Hay un reconocimiento jurídico del valor de la vida a nivel planetario, pero ese reconocimiento no se traslada a la práctica, Tal cual. donde supuestamente algunos pueblos, algunas razas, aunque la raza es una construcción cultural, no existe biológicamente, son mejores que otras. Entonces, fíjate que es una paradoja fecunda, porque pensar cómo el ser humano tendría que tratar a inteligencias de otro rango planetario
nos lleva a la necesidad de repensar nuestros propios vínculos. ¿Cómo es el reconocimiento del valor de la vida entre nosotros, más allá del reconocimiento jurídico formal? ¿Y cómo es nuestro reconocimiento del valor de la vida con la vida no inteligente, en el sentido de cómo concebimos la inteligencia, pero cargada de la dignidad de la vida, como es lo propio de los animales? Entonces, yo creo que todas esas cuestiones están ligadas, no son cuestiones separadas. Donde el principio de la correspondencia sería lo que podría empezar a organizar esta discusión, ¿no? Primero por casa y por supuesto quien habla en nombre de la tierra también. Y después, yo creo que puede haber de esto también un gran temor inconsciente, ¿no? En la cuestión de que estamos pensando cómo trataríamos, porque estamos pensando cómo nos pueden llegar a tratar de acuerdo a lo que nosotros hicimos acá mismo entre nosotros. Bueno, Ahí se abre todo un panorama. claro. Por eso que hay otra cuestión, ¿no?, que yo te quería comentar, que eso ya es pensar muy, muy abierto y muy en proyección hacia otros posibles paradigmas. Yo justamente en uno de los libros que saqué no hace mucho, introdujo una noción que yo llamo el hiperfuturo, ¿no? El hiperfuturo es algo que me gusta desarrollar porque en general nosotros pensamos lo muy lejano en el tiempo, el pasado o el presente, pero realmente no pensamos el futuro. Perdón, Esteban, qué libro es el que comentás? Es un libro que se llama Mundo Virtual. Ahí, entre otras cosas, desarrolla la cuestión esta del concepto de hiperfuturo, ¿no? Perdón, Porque, que es la trilogía que hiciste, Sociedad Pantalla, Mundo Virtual y la Sociedad y de la la sociedad de la excitación, sí, sí. Eh, porque, por ejemplo, ahí en el mundo virtual yo también, tomando el ejemplo de Black Mirror, ¿no?, que es una serie que por ahí conocen, ¿no? Sí. Y de la ciencia ficción, ¿no? Igual lo hago sintético, porque puede ser un tema muy largo, ¿no? Es decir, en la ciencia ficción hay como una paradoja constitutiva. Por un lado, es lo que nos interpela o nos estimula para pensar en un sentido amplio, distinto, en otro nivel de la conciencia. Pensar ya no encerrados en nuestra propia soberbia, nuestra propia sobrevaloración, Sí. los humanos, única forma de dignidad en el universo, sino pensarnos en convivencia con otras manifestaciones de vida inteligente, con otras formas de vida inorgánica incluso, en una vastedad del universo. Bien, por un lado está esa tendencia que abre la mente, la pone en otro lugar, pero por otro lado, mucha ciencia ficción lleva a un hipotético futuro la repetición de los conflictos y la lucha por el poder propios de toda la historia humana. Es decir, vos ves Star Trek y ves esa batalla entre el Imperio y la República, es una reproducción de muchas batallas vinculadas con la libertad o la búsqueda del poder, propio de la historia humana. Entonces es convertir el futuro en una escenificación que repite las tramas de lucha y conflicto del ser humano. No es salir, no es superar lo conocido, no es ponerse en otro lugar, es repetir lo mismo en otra escenografía. Por eso digo que muchas veces aquello que parece que nos habla del futuro, no está pensando el futuro. Esa es mi opinión. Hay como un engaño ahí. Hay como una escenografía futurista que oculta que seguimos hablando de nosotros en nuestro presente, en nuestro pasado. O nuestro presente que repite nuestro pasado. Ah. Entonces, ¿qué sería pensar el futuro? Bueno, sería pensarlo en términos de lo que yo llamo hiperfuturo, que es atreverse a pensar, por ejemplo, a especular, aunque esto sea estrictamente imposible. Bueno, ¿cuál será la condición humana de acá a un milenio? Es decir, a no ser que haya una hipótesis de destrucción, que no la podemos negar, como una posibilidad, una hipótesis de destrucción externa, meteorito o autodestrucción, supongamos que no se dé esas variables, dentro de 1000 años la humanidad va a existir. Eh, ¿Y de qué forma existirá? ¿Como una repetición de los procesos del presente? ¿O realmente será la construcción a otro tipo, el acceso a otro tipo de paradigmas? Donde como parte de ese paradigma haya un conocimiento, una exploración, un extendernos al espacio lejano, ya no para repetir los conflictos de casa conocidos,
sino realmente para acceder a otro tipo de nivel de la mente. Esto ya es algo, bueno, eso no lo podemos concebir. ¿Cómo realmente será la humanidad dentro de 1000 años? Pero sin ninguna duda será una diferencia totalmente inimaginable. Y mucho más que la diferencia que podemos encontrar entre el año 1000 y el año 2000. Mucho más. Si vos haces un ejercicio a una persona del año 1000, le decías, bueno, pero sabés que dentro de 1000 años la humanidad va a existir. Y para el año 2000, ¿cómo va a ser la humanidad? El hombre del año 1000 no podía ni remotamente concebir lo que es la humanidad en el año 2000, como nosotros en el comienzo del 2000, ni remotamente podemos concebir cómo va a ser en el año 3000. Pero a no ser que se destruya la humanidad va a existir para el año 3000. ¿Y qué tipo de existencia? Una que ratifique el conflicto, lo conocido, el poder, el afán por retener poder, por destruir lo diferente, o habrá otra humanidad. No lo podemos saber, no lo podemos saber. Pero quizás, tu inquietud por un tratamiento determinado hacia lo diferente del humano sea una cuestión resuelta dentro de 1000 años, porque entre otras cosas, quizá dentro de 1000 años, el ser humano esté en una condición tecnológica de entrar en algún tipo de contacto repetible con otro tipo de inteligencia, ¿no? Es decir, eso es el hiperfuturo, eso es atreverse a poner la mente en un punto donde, por un lado, no sabemos, tenemos que asumir que no sabemos, que no lo podemos imaginar, pero aceptar que hay cambios, que el tiempo trae transformación y que las transformaciones ocurrirán. Y si pones la mente en ese futuro muy lejano, ahí quizás finalmente haya un cambio de paradigma, que todavía no existe, que realmente haga que el espacio infinito no sea solo un concepto abstracto, no sea un concepto manejado por los astrónomos como parte de su propia investigación, o no sea la escenografía de la ciencia ficción, de lo muy lejano donde se repiten la batalla, los conflictos, la lucha por el poder, sino que realmente la humanidad del gran salto, que es, en lugar de vivir encerrada en sí misma, por ejemplo ahora en su mundo virtual, en su encierro digital, realmente proyectar la mente hacia el gran espacio. Yo como la astrología diría que como exponente de Acuario estoy obligado a pensar de esta forma. Es decir, la mente totalmente abierta hacia la realidad mayor del universo. Y yo creo que eso en algún momento se va a dar. Pero hoy por hoy tenemos una realidad más inmediata, que es que, por un lado, hay una cultura del entretenimiento que se alimenta del espacio lejano, de la ciencia ficción, pero por otro lado, la estructura mental del sapiens todavía piensa en términos de autoencierro, de reclusión, de no percepción del espacio más grande en el cual existimos. Vivimos cada vez más encerrados en una suerte de solipsismo de una especie que no se asume como especie, que no se asume como la unidad de la especie y vive en la continua confrontación, en la continua polarización, en la continua lucha. Por lo tanto, como has visto, por lo menos en mi perspectiva, toda esta cuestión de la existencia de otras posibles inteligencias es un tema que nos puede permitir pensar lo otro y a nosotros mismos también de otra manera, desde otro punto de vista, ¿no? Impecable. Un último punto para no abusar de tu tiempo, pero yo te escuchaba en una presentación de un libro que hablabas de los sujetos pasivos de consumo y hablabas del ojo activo y del tema de mirar las estrellas, ¿no? Esta cuestión de que hoy parece que todo pasa por una cuestión virtual y tratamos de asemejar todo lo natural y nos encanta lo virtual asemejando lo natural, pero de repente en esas pequeñas situaciones o grandes situaciones donde el concepto de mirar las estrellas realmente nos hace partícipes de una cuestión real, es como que todo se circunscribe a la imagen y en nuestro tema de la ufología también nos está pasando. Tal es así que incluso uno de los grandes debates, esto ya es un tema propio, pero te lo comento igual, uno de los grandes debates de la ufología y de las grandes discusiones, incluso a nivel oficial,
incluso a nivel oficial, algún organismo, bueno, en Argentina solamente, no en el mundo ya, intenta circunscribir toda la cuestión de la presencia, de la posibilidad del fenómeno ovni a una cuestión fotográfica o fílmica. O sea, nos limita totalmente y nos lleva a una cuestión simplificándola que no tiene nada que ver con lo que pasa cuando salimos al campo a investigar. Si querés, cerramos con eso, con el tema de mirar las estrellas, sobre el tema de esta cuestión de consumo que vos comentás en tu libro, ¿no? Bueno, tiene que ver mucho con todo lo que hablamos, yo entiendo. Es decir, en la época de la contracultura, en la década del 60, hay algo del orden de lo astronómico que se ha perdido y diluido, ¿no? Hay que tratar de imaginarse lo que era el efecto de la llegada del hombre a la Luna. El efecto lunar en la cultura, por llamarlo de alguna forma, se ha diluido completamente. Hubo un punto en el cual, es mi opinión al menos, claro, el gran salto tecnológico que suponía romper el cerco gravitatorio de la Tierra para poder poner una nave en camino hacia la Luna, pudo haber significado realmente la apertura de la mente hacia el gran espacio. Vamos a llamarlo el espacio mayor, ¿no? Y de hecho, series de la cultura popular de la época, la década del 60, un poco testimoniaban eso. Por ejemplo, The Twilight Zone, en La Dimensión Desconocida, de Rob Serling, por ejemplo, era una serie de televisiva, es decir, que la veía el hombre común. Sin embargo, ahí continuamente siempre se empezaba y se cerraba la serie con un plano de las estrellas, con un plano de gran espacio, ¿no? Y el contacto con el gran espacio significaba una transformación de la propia percepción, porque en la dimensión desconocida se juega constantemente con el hecho de que la apertura de la mente a las estrellas, al gran espacio, significa una modificación de la percepción de lo cercano, en tanto que se introduce la posibilidad de lo no lógico, de la fantasía, de lo no totalmente racional. Por lo tanto, ahí había un efecto de cómo una mente lateral, no solo racional e intuitiva, se desarrollaba por ese efecto lunar, por esa proximidad hacia las estrellas que no parecían tan lejanas, hacia el gran espacio. Era como la posibilidad de que la mente se abriera. Lamentablemente hay intereses muy sólidos de la maquinaria económica global que necesitan que la mente humana esté encerrada en la jaula de lo coyuntural, de lo inmediato, de la reproducción del consumo, sin reflexión, sin pensar, sin darse cuenta sobre nuestra verdadera realidad humana, como seres humanos dentro de un planeta y ese planeta dentro de una realidad mayor en la cual existimos. Entonces, el que la mente esté atrapada en un encierro, en un solipsismo digital, como lo llamo en otro libro que ahora terminé de escribir, este proceso del solipsismo digital, que estamos de la mente encerrada cada vez más dentro de la imagen, la inmersión en la imagen digital, el solipsismo digital es un gran negocio. Aumenta la conexión, aumenta el valor de las publicidades, aumenta la circulación del entretenimiento. Por lo tanto, la mente, en la época de la contracultura, tuvo la oportunidad de ponerse en una apertura hacia el gran espacio que se cerró por un sistema que exige lo contrario, que la mente cada vez queda más absorbida por la imagen como elemento de consumo y no como medio simbólico. ¿A qué me refiero? Es decir, cuando vos ves una imagen artística, una imagen de una pintura, Sí. o una imagen de los vitrales de una iglesia gótica, esa imagen no se va a votar seguramente a consumir una sensación de agrado por esa imagen en ese momento. Todo lo que es consumo es lo que se consume en el propio acto de recibir algo. Vos te alimentás y estás consumiendo lo que te alimentás. La imagen, en un sentido consumista, es cuando vos ves una imagen para entretenerte y el efecto de esa imagen se consume, se agota en ese efecto de entretenerte. Entonces ahí está la dimensión consumista de la imagen. Cuando en realidad
quizás lo interesante sería recuperar el valor simbólico de la imagen. Cuando una imagen te remite, te estimula a pensar lo que esa imagen simboliza, que está más allá de nuestra condición. Ese es un poco el poder simbólico de la imagen, que tanto se lo buscó cultivar en muchos momentos de la cultura, a través de la religión, de la mística, de la poesía, del arte, y que ahora es una dimensión, ese poder simbólico de la imagen cada vez es más sustituido por la inmediatez de la imagen para el consumo, que se agota en sí misma. Entonces, romper esa pasividad en el consumo de imágenes que se agotan en sí mismas, o que no dan un entretenimiento del momento solo, bueno, es parte de eso que uno también busca postular como una posibilidad, como otra forma de pensar, de modo tal de estar dentro de la imagen. Todos consumimos imágenes, todos somos consumidores de imágenes, pero la cuestión es, el destino de nuestra capacidad de comprender es solo consumir imágenes. El destino de nuestra capacidad de comprender es solo buscar entretenimientos que se agotan en sí mismos, o asimilarnos, o es darnos cuenta de una trama mayor. Yo creo que un poco el pensamiento y el arte buscan devolverte, a veces al menos, a esa trama mayor a la cual existimos, donde somos algo más que sujetos pasivos, consumidores de imágenes, consumidores de titulares, consumidores de noticias, que a su vez muchas veces tienen que ver con lo que alimenta la polarización, el odio y la división. Creo que la recuperación de la trama mayor, no solo la recuperación de que vivimos que formamos parte de una realidad más grande que el acto del consumismo que se agota en sí mismo, sino que también parte de recuperar la trama mayor es recuperar que somos parte de una realidad donde todo está unido y está en red. Entonces, todo está justamente relacionado, y eso que vos decías, yo lo decía en ese contexto, ¿no? De tomar conciencia de que, por un lado, es legítimo apropiarnos y ser en la cultura digital, que lleva a la imagen, a la inmersión en la imagen, pero al mismo tiempo, es importante que la mente se construya siempre como aquella que extiende su pensamiento, su sensibilidad hacia lo que está más allá de nuestro círculo de las imágenes que se agotan en sí mismos, ¿no? Era eso, bueno, o tenía que ver con eso, con lo que vos comentabas, ¿no? Bueno, Esteban, la verdad que es un lujo hermoso tenerte, te admiro muchísimo y recién nos hemos conocido, estoy viendo mucho tu material y tus libros y tus presentaciones, así que no tengo más que agradecerte en nombre de todos los que están viendo Reporte OVNI, que te van a ver incluso en otras partes del mundo, porque sabemos que estamos llegando hasta en Japón, así que... Bueno, yo les mando un saludo a todos, y yo desde el orden del pensamiento le doy elementos para consolidar el ímpetu y la legitimidad de la búsqueda. De la búsqueda de otras inteligencias, de ese concepto más amplio de inteligencia, ¿no? Por supuesto, porque es la curiosidad y lo que nos abre la mente a la búsqueda dentro de las limitaciones que tenemos y todo, pero que nos abre una perspectiva totalmente abarcativa, todo lo que nos has dicho, no estamos limitados a una cuestión. Así que realmente te agradecemos muchísimo. Bueno, Carlos, nos veremos seguramente nuevamente. Sí, por supuesto. Bueno, pero bueno, yo te agradezco mucho a vos, y ha sido muy grato este diálogo, y como te decía, un acto de gimnasia de apertura de la mente, que eso me parece que es fundamental, ¿no? Es genial. Gracias. Bueno. Gracias, Esteban. Para comunicarse con Reporte OVNI, nuestras líneas de contacto:
Noticias en Reporte OVNI. Y aquí estamos ante la presencia de Bill Nelson, Clarence Bill Nelson, el actual administrador de la NASA. En consonancia con lo que veníamos dialogando con el prestigioso filósofo argentino Esteban Gerardo, Nelson hizo unas declaraciones muy importantes. Vamos primero a un pequeño reconto. Nació en Miami, Florida en 1942, es un abogado y político estadounidense que fue nombrado administrador de la NASA el 3 de mayo del 2021. Anteriormente fue senador del Partido Demócrata y fue el segundo miembro del Congreso en volar al espacio en el recordado transbordador Columbia. También participó en la Guerra de Vietnam y bueno, tiene ascendencia escocesa e irlandesa. En una entrevista que se le hizo en octubre del 2021 y que pasó bastante desapercibida por muchos medios, especialmente en Argentina, es una entrevista que dura 1 hora y que le efectúa el Centro de Política de la Universidad de Virginia. Allí Nelson habla o confirma de que tuvo charlas con los pilotos de la Marina norteamericana sobre el tema OVNI y admite por primera vez, hasta donde yo sé, que un titular de un organismo como la NASA admite la posibilidad de realidad de la presencia OVNI, según lo que relatan estos pilotos. Esto confirma un poco lo ya dicho anteriormente por varios voceros del Pentágono, entre ellos el ex jefe de inteligencia John Ratcliffe y otros, que hablaban de la realidad de estos casos, pero además hablando de capacidades tecnológicas desconocidas. Es decir, objetos que se mueven sin propulsión observable y que efectúan aceleraciones tan rápidas que no encuentran explicación científica. Más allá de que siempre tenemos los famosos detractores que dicen que esto no es importante, o aquellos que por unas cuestiones de ideología política intentan siempre menospreciar algunas cuestiones de Occidente, lo claro y lo concreto es que yo creo que es muy importante lo que declaró Bill Nelson, porque esto es la primera vez que se da, debería haberse dado antes quizás, pero bueno, estamos ante una admisión de la posibilidad de la existencia del fenómeno OVNI, ya admitida por un administrador propio de la NASA. Les pido que presten mucha atención a una parte de la traducción, que la van a ver en pantalla, donde dice: esperamos que no sea un adversario aquí en la Tierra que tenga este tipo de tecnología. Ya esto nos muestra un poco hasta qué punto está informado Nelson de lo que está aconteciendo con el fenómeno OVNI en los Estados Unidos. Vamos ya a esta traducción muy importante que les traemos aquí en Reporte OVNI, en este último programa del 2021. Seeing is what those Navy pilots saw in 2004, and there have been some 300 sightings since then. And I've talked to those pilots, and they know they saw something, and their radars locked onto it. And then all of a sudden it was here on the surface, and then it's there. And they don't know what it is, and we don't know what it is. We hope it's not an adversary here on Earth that has that kind of technology. But it's something. And so this is a mission that we're constantly looking. Who is out there? Who are we? How did we get here? How did we become as we are? How did we develop? How did we civilize? And are those same conditions out there in a universe that has billions of other suns
in billions of other galaxies. It's so large, I can't conceive it. You anticipated one of the questions that I have here because it was suggested to me by many different people. They did want your comment on what you think the fighter pilot saw. I think most people saw that 60 Minutes piece, and there were a lot of newspaper pieces about whether or not it was Russia or China, or perhaps more likely some extraterrestrial intelligent beings. What is your theory? What you've heard a lot of options. Which one do you think is the most credible, if you can choose? Larry, I don't know the answer to that, but I do know this, that my personal opinion is that the universe is so big, and now there are even theories that there might be other universes. And if that's the case, who am I to say that planet Earth is the only location of a life form that is civilized and organized like ours? But I'll tell you what that makes me think. I better be a better steward of what we have, because we're messing it up. And we're messing it up just the way we're treating each other. And so I know what my mission is, to be a better steward of this planet and be a better citizen of planet Earth. But are there other planet Earths out there? I certainly think so, because the universe is so big. Y bueno, amigos, hoy la verdad que es un programa excelente. La figura de Esteban Gerardo es de un prestigio y una capacidad realmente asombrosa. Yo creo que es un lujo tener un programa de esta temática, que en realidad no fue abordada hoy. Pero bueno, con Esteban nos llevó a recorrer un poco toda una dimensión de pensamiento, una recorrida fascinante, bueno, por la filosofía, la ética, las posibilidades de vida extraterrestre, la historia de todo este proceso que se inició incluso desde Giordano Bruno en adelante. La verdad que da gusto escucharlo, y prácticamente creo que no pregunté más que un par de veces, porque solamente a Esteban se lo puede escuchar, es una personalidad notable. Tienen que ver todos sus audios y videos que están por internet, se los recomiendo, tocando distintos temas, ¿no? Sus libros excelentes. Y bueno, es un lindo regalo de Navidad y un lindo cierre para este año inicial de nacimiento de Reporte OVNI, que esperamos continuar el próximo año con más notas y por supuesto con más invitados, que siempre decimos no a todos o a cualquiera, sino a los mejores. El año culmina con varias cosas que podemos analizar brevemente en este último programa, que se ha extendido un poquito, pero yo creo que es importante hacer estas conclusiones. En especial teniendo en cuenta que quizás hasta marzo
tengamos este impasse con reporte OVNI. Vamos a verlo, pero en principio sería así. A nivel internacional, la noticia fundamental y crucial fue la del Pentágono. Guste o no, si hay gente que ideológicamente no compatibiliza con lo que es Occidente y demás, eso es otra harina de otro costal. Aquí lo clave es que el Pentágono, aunque está diciendo cosas que quizás decía hace 70 años atrás, lo importante es que hoy con la tecnología que tenemos, que hemos avanzado en estos 70 años, la situación sigue insoluble, pero hoy el Pentágono reconoce que hay objetos, capacidades tecnológicas desconocidas. Así está definido. Creo que el hecho de que hayan salido voceros del Pentágono a confirmar esto no es menor y abre todo un panorama nuevo. Algunos dicen que esto no es así, que es más de lo mismo, que nos van a decir algunas cosas y otras no. Yo creo que es revolucionario, porque hubiésemos esperado desde hace muchos años atrás, tendría que haber ocurrido, pero bueno, ocurrió ahora. Y eso es lo importante, que estamos vivos para verlo. Lo que acabamos de ver con el administrador de la NASA ratificando también los casos de los pilotos es algo inédito. No creo que haya otro antecedente al respecto. Entonces yo creo que vamos encaminados bien. Si bien son las Fuerzas Armadas, los Ministerios de Defensa los que han encarado primero la cuestión, ahora falta, por supuesto, el tema de que la ciencia tome al toro por las astas. Eso puede ser más problemático, pero yo creo que este es un paso que había que dar, y se dio este año. Eso a nivel internacional. A nivel nacional, seguiremos en la parte oficial con los vaivenes de siempre, los informes anuales que están explicando una serie de casos que nosotros los ufólogos los venimos explicando hace 30, 40 años. No hay nada nuevo en esto, y quizás eso justifique la continuidad de una oficina para eso, pero realmente es una actividad deplorable desde todo punto de vista, ya que no solo no se abocan a los fenómenos aeroespaciales que no tengan fotos o videos, y mucho menos a los casos de objetos que estén en cercanías del suelo o que provoquen efectos. Que lo aeroespacial solamente interese desde el punto de vista documental, fotográfico, video, es como decir que solamente los casos en criminalística importan los casos que están filmados, los otros no. Es un disparate total. Continuará esto, ahora veremos a fin de año seguramente algunos de los informes anuales de siempre, en una parsimonia de una oficina que desde el 2015 hasta ahora no ha hecho absolutamente nada. Ha intentado hacer, con el concurso de algunos colaboradores, pseudo colaboradores, pero realmente su actividad realmente desde todo punto de vista ha sido deplorable. En cuanto a la ufología en sí, siempre hemos sido muy críticos, siendo ufólogos, como nos consideramos algunos todavía, viejos o no. Hemos sido muy críticos siempre de la cuestión de los caminos de la ufología, en especial cuando hemos tenido una experiencia de 16 años con una red, donde hemos advertido y visto claramente algunas actitudes de algunos que hoy se llenan la boca hablando de experiencias y bueno, que en su camino civil por una red no mostraron absolutamente nada. Solamente egoísmo, vanidad, celos y envidias. Pero así como hemos sido críticos de la cuestión ufológica, del ambiente ufológico, también hay que reconocer hoy que si bien no tenemos, lamentablemente, y esto sí es su media culpa, no hemos podido formar nuevos investigadores, creo que es un deber que viene en breve para todos aquellos que nos consideremos investigadores. Sobre ufología, estamos notando que están participando un montón de difusores que incluso se dan el lujo de decir que los ufólogos
más antiguos nos hemos guardado material, lo cual es falso totalmente, porque lo hemos publicado no solo a través de libros, en mi caso. Yo tengo aquí, muy cerca mío, aquí a metros, una biblioteca con cientos de boletines que distintos grupos ufológicos de Argentina desde hace 40 años hacia acá, especialmente cuando se hacía más todo en papel, están todos los trabajos expuestos. El que diga que esto no fue dado a la luz es porque no revisó el material, o sea, es una persona desinformada. El material está, hay boletines de todos los grupos. Creo que no ha habido grupo en Argentina desde el año 80 hasta lo reciente que no haya difundido su material a través de boletines en papel, y si no ahora a través de la internet. Entonces el material se ha difundido. Después hay archivos copiosos donde uno tiene también un gran caudal de información, no siempre totalmente chequeada y comprobada. Bueno, hay muchas cosas. Pero yo lo que veo es que hay toda una especie de culto o deporte de darle con un caño a la ufología. Es decir, tenemos gente que es ajena a la ufología o se define incluso como ajena, como no investigador. Tenemos profesionales que dicen que ya estuvieron en ufología y ya no lo están. Tenemos periodistas o aprendices de periodistas, estudiantes de psicología. Tenemos personas de un gran abanico, y todas hay como cierto orgullo de decir no soy investigador, o ya no lo soy, ¿no? Lo fui en su momento y ya no lo soy. Ya estoy abrevando nuevas aguas, ya he superado la etapa de la ufología. Es muy curioso porque todos están criticando constantemente al devenir o a la gente que estamos o todavía nos consideramos ufólogos. Llama la atención que incluso en algún caso donde han intervenido profesionales en el campo de la psicología, o puede ser otros campos distintos, en vez de circunscribir la crítica hacia ese sector o al pseudo periodismo que a veces se ha hecho cargo de casos y los ha difundido de forma nefasta, generando infinidad de situaciones negativas en la ufología, resulta que los periodistas también nos dan o nos quieren dar lecciones a los ufólogos. Resulta que los psicólogos no han hecho un mea culpa también de lo que han hecho en el aspecto ufológico. Los periodistas tampoco, los psiquiatras tampoco. Los que se definen como difusores están siempre achacando que no se comparte el material. En esta situación de disgregación y de anomia prácticamente completa de la actualidad ufológica, se ha hecho y hacemos constantemente un mea culpa de una situación muy crítica, de un no trabajo en conjunto. Hoy está ya bien claro que no va a haber un trabajo, que hay distintas fracciones, y está bien que sea así, cada uno tiene que elegir su camino. Pero este deporte de darle constantemente, de tirar piedras al ufólogo y no meterse en el barro y decir me voy a meter en la investigación para ver si puedo cambiar esto, es muy fácil. Yo recomiendo a todos los que no ingresaron aún, o los que ingresaron y dicen estar superados o en otra etapa, bueno, tendrían que por lo menos tratar de volver y ver qué hacen dentro de la ufología. Porque la ufología no es ser creyentes en extraterrestres. Esta es otra cuestión que yo la quería cerrar hoy con este programa, porque hoy con Esteban Gerardo hemos visto la posibilidad de vida extraterrestre. Pero muy al pesar de algunos negadores que dicen que los que estamos en la ufología estamos deseosos de ver enanitos verdes o de extraterrestres, nosotros hoy demostramos en este programa claramente de que la cuestión no pasa por una desesperación por el origen. El trabajo estadístico, que en el caso particular que yo he hecho, con más de 60 variables aplicadas, demuestra claramente que el fenómeno es real, que hay constantes que se repiten a nivel internacional, lo cual está refrendado hoy en día por el Pentágono también,
Pero bueno, el tema del origen es algo insoluble. Entonces, para los detractores, nosotros lo único que hacemos es alimentar constantemente el deseo de la creencia en extraterrestres. Están totalmente equivocados. Desde este programa, y hoy ha sido una muestra clara, hemos tenido un invitado con el cual no hablamos prácticamente de la cuestión de ovnis. Hoy sí hablamos de la vida, de la posibilidad de vida extraterrestre. Y quizás esto pueda o tenga que ver con la posibilidad de que el ovni esté ligado a lo mismo, o quizás no. Pero lo importante, yo creo, es desligar toda esta cuestión. Y creo que para eso hay que analizar e investigar. Toda la difusión es muy interesante y aquí estamos cumpliendo también un rol de difusión. Pero la difusión es una especie de superficie periférica. Para meterse en la investigación, además de criticar lo que otros no han hecho o han hecho mal, hay que realmente embarrarse, y embarrarse no significa solamente la investigación de campo, como alguno dice por allí también, El trabajo teórico también es importante. Yo veo muchos críticos de la ufología y gente totalmente desinformada que se aboca a algunos casos con total falta de literatura, incluso un examen riguroso de la literatura, que es uno de los pasos científicos para hacer un análisis de algo, ¿no? Llama la atención que ni siquiera ese paso está cumplido por algunos y hacen resoluciones historiográficas o históricas totalmente erróneas, tanto de lo que fue la historia de la ufología y de los ufólogos, como también de los casos y de los testigos. Y eso es porque no han revisado el material. Y para revisar el material hay que meterse a investigar. La labor periodística tiene estos yerros. Es decir, al no ser a veces periodismo de investigación, si no lo hay, lo único que se hace es un trabajo muy por arriba y muy informal y muy básico. Hemos visto notas sobre el tema en algunos medios de prensa realmente deplorables o básicas. Entonces, el punto sería que todos estos parloteadores contra la ufología lo que tienen que hacer es meterse un poco más de lleno y no renegar tanto de ellos los que estuvieron y se fueron, porque en realidad la ufología tiene 1000 variantes. Creer que el ufólogo es una persona adicta a la hipótesis extraterrestre o que están en escalones inferiores es hacer un prejuzgamiento también muy rápido, me parece a mí, y hay que examinar la cuestión detenidamente. Hay distintos vertientes en la ufología. Que alguien diga no soy ufólogo, algún profesional, porque quizás quiere quedar bien con profesionales del extranjero, allá él. Pero aquí la cuestión es muy clara. La investigación se hace metiéndose en la cuestión. Lo otro es pura cháchara, difusión, que no viene mal, pero en general puede estar totalmente viciada. Y realmente, si había una gran cantidad en los 80 y 90 de ufólogos que tenían alguna teoría principalmente sobre lo extraterrestre, no eran la mayoría. Quien está diciendo eso está también falseando la verdad. Porque nosotros en los congresos de la RAO, en Mar del Plata, hicimos encuestas y de casi 70 trabajos, solamente uno tenía un esbozo sobre la cuestión extraterrestre. Entonces no puede venir alguien que estuvo o dice haber estado en la ufología a decir de que los ufólogos o todos los grupos que estaban hace 20, 30 años eran todos defensores de los extraterrestres. Eso es mentira. Se lo digo a la gente más que nada que recién ingresa en el tema. Vean las estadísticas que están publicadas en mi web y en otros lugares donde están los trabajos de la RAO. Los trabajos que presentaron varios investigadores en la RAO. Entonces aquí nadie dio un paso superador. Aquí nadie dio un paso. Son distintas visiones. Ahora, la visión se puede ver en forma distinta desde adentro de la ufología. O también alguien que se aleja y ya nos interesa más.
Ahora, irse de la ufología y tener una visión distinta y criticar a la ufología es fácil. Para eso tienen que volver y meterse de nuevo en el barro. Porque si no, por supuesto, es una cuestión gratuita de soberbia y de creerse más de lo que se es, por más profesional que se sea, ¿no? También fue un año de investigaciones. Yo quiero resaltar el trabajo que hicimos con algunos testigos, y en este caso sí con un excelente profesional como Juan Acevedo, impecable en el estudio que se le hizo a un testigo con regresiones. Tenemos otras regresiones. Y también resaltar el estudio siempre pormenorizado de distintos colegas, pero quiero encarnarlo un poco en el licenciado Ángel Díaz, que es un ejemplo para todos los ufólogos, y ahí tenemos un hombre de prestigio, ¿no? Como también fue o es el profesor Oscar Urión. Pero bueno, quiero decir que este año no hicimos solamente la difusión de Reporte OVNI. Estuvimos hace pocos días con el doctor Juan Acevedo haciendo un trabajo impecable y tenemos más preparados con él que en breve se irán publicando. Yo creo que esta es la clave. Continuar con aciertos y errores como puede tener todo el mundo, pero continuar en la cuestión, metidos en la cuestión del fenómeno. Y bueno, yo creo que como todo año uno hace un balance y hubo logros y también situaciones donde hemos aprendido a valorar otras cosas, donde hemos visto que hay que realmente lograr un afianzamiento, aunque sean pocas personas que se enfoquen en un trabajo. Es lo que estamos, justamente estamos en eso ahora, con algunas pocas personas. Hemos visto también que a veces las personas que no se han interiorizado de algunos aspectos de la ufología ha sido negativa el contacto, porque lo que se ha generado es una malinformación constante y no hay apuros sensacionalistas o periodísticos en los caminos de la ufología. Así que yo creo que lo que hay que ir es examinando tranquilamente los hechos. Si se presenta un caso como ha pasado, como nos ha tocado con Ángel Díaz y Alberto Brunetti, esperamos los tiempos adecuados. Muchos otros colegas hacen ese tipo de pasos, no la corrida periodística, porque eso no nos conduce a nada. Pero sí ha sido un año de aprendizaje, yo creo, muy importante en ese aspecto, para no caer de nuevo en situaciones en las cuales pensamos que había una posibilidad y no hay una posibilidad. Hay que hacer las cosas de otra manera, y en ese aspecto yo creo que ha sido muy, muy beneficioso para ya saber de aquí en más cómo manejarse. Además, este es un año donde nació Reporte OVNI. Si bien ya en Mar del Plata habíamos hecho con este mismo nombre un programa, con lo cual nos ha también dado la posibilidad de escuchar a grandes personalidades del tema, excelentes contactos a nivel exterior, que son los que priorizamos, a nivel exterior del país, y además creemos haber cumplido, más allá de algún problema técnico que ha habido en algunos de los programas, queremos haber cumplido con una cuestión de información para muchas personas que quizás no estaban muy al tanto de algunos detalles o datos que aquí intentamos transmitir. Así que yo creo que esto ha sido muy, muy importante, y el espacio de Reporte OVNI, sin prisa y sin pausa, seguirá, sin los apuros, como digo, mediáticos. Veremos si en marzo retomamos, quizás algún programa especial antes, pero bueno, ya lo vamos a ver. Por lo pronto, yo les quiero enviar un gran saludo a todos los que estuvieron en el chat.
a todos ustedes que nos acompañaron durante todo el año, porque este es el último programa del año, a los colegas de Argentina con los cuales hemos tenido contacto y tenemos contacto, un gran abrazo a los colegas del exterior del país y al público y a los testigos, principalmente, que son la prioridad. Así que no me queda más que volver a reiterar este agradecimiento. Hoy un lujo haber tenido y haber cerrado este encuentro de Reporte OVNI con Esteban Gerardo, que nos hizo una recorrida por distintos aspectos de la historia, de la ciencia y del pensamiento humano. Muchas gracias y nos estamos viendo y seguimos en contacto, por supuesto, a través de las redes y a través de la web carlosferguson.com.ar. Bueno, también están los Facebook, Carlos Ferguson OVNIs, bueno, todos los que aquí siempre difundimos en Reporte OVNI. Que la pasen muy bien, que sea un mejor año y ojalá que sea un buen comienzo para todos ustedes. Gracias. El misterio puede volver cada noche. Es un visitante sin permiso que a veces se toma licencias para mostrarnos nuestras limitaciones. Carlos Ferguson.